Bueno, señores, entonces vamos para la lección número 8 del curso de desarrollo de juegos con XNA. Bueno, en esta lección lo que vamos a hacer es, vamos a crear otro ejemplo completo y lo vamos a llamar, va a ser un juego de hípica. Este juego es muy sencillo, simplemente consiste en que vamos a pintar en pantalla 5 caballos. No tiene mayor interacción con el usuario. La única interacción con el usuario es que el usuario da un enter. Es todo lo que el usuario da. Y cuando el usuario da un enter, aleatoriamente los 5 caballos empiezan a correr. El desarrollador de software, créame, no sabe qué caballo va a ganar. Uno nunca sabe. Simplemente los caballos van a irse moviendo unos píxeles. Vamos a desplazarlos en el eje X. Y cuando lleguen a la meta, pues decimos quién ganó. Ese es el objetivo del juego. Bueno, es bien sencillo, pero ¿qué es lo importante de este juego? Lo importante de este juego es que por primera vez vamos a pintar un objeto 5 veces. Si ustedes se han dado cuenta, tenemos una animación que es de caballo. Los 5 caballos son la misma animación, pero es una lista de caballos. Entonces vamos a crear la clase caballo, y la clase caballo vamos a crearle unas propiedades que nos van a permitir definir si lo podemos replicar. Lo mismo como hemos visto en los otros juegos. Ustedes han visto el meme, el juego de la mira. El meme, hay una clase que llama meme. Y la clase que llama meme, ¿qué hace? Simplemente tiene varios caballos, tiene varios memes, pues la pintamos n veces, la multiplicamos. Lo mismo el juego que vimos del río con los aliens. Tenemos una clase alien, pues una clase enemigo, y la pintamos muchísimas veces. Lo mismo con los vampiros, con las princesas, etc. Es recurrente en los juegos que yo tengo un objeto que lo multiplique muchísimas veces, siendo el mismo objeto. Entonces, hoy empezamos con este juego de la hípica, empezamos a hacer precisamente eso, replicar un objeto, replicarlo n veces para nuestros propósitos de juego, que es bien importante. Bueno, entonces, primer objetivo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear un proyecto, yo lo voy a llamar hípica. Entonces vamos a venirnos por acá, voy a cerrar estos que tengo, cerrar solución. Voy a mirar aquí algo, perdón muchachos, por aquí creo que ya lo tengo hecho, entonces lo voy a borrar. Por aquí donde dice clases, por aquí ya había creado el de la hípica, entonces voy a borrar este, porque lo quiero crear nuevamente en esa carpeta. Entonces voy a cerrar esto aquí que me estorba, y vamos a crear un nuevo proyecto. El nuevo proyecto lo voy a crear aquí dentro de la carpeta clases, y lo voy a llamar hípica. Listo. Bueno, no debe, si no hay derrumbe, si no saca error, pasa eso. A mí a veces me pone problema cuando creo un nuevo proyecto, y es una mamera. Toca reiniciar el equipo, volver a entrar. Yo no sé qué le pasa al Visual Studio con el XNA. Les puede pasar que crean un proyecto y ¡pum! Saca un error de entrada. Entonces toca, no sé, rogarle hasta que funcione. No sé cómo se arregla, se me ha dañado un par de veces y así como se ha dañado solo, se ha arreglado solo. Bueno, lo primero que vamos a hacer para este juego de hípica es que vamos a agregar, y esto lo vamos a hacer en todos nuestros juegos, vamos a adicionar nuestro contenido audiovisual. Entonces vamos a crear una carpeta llamada la carpeta Images, donde vamos a colocar todas las imágenes. Vamos a crear otra carpeta que se llama, aquí donde dice hípica, vamos a agregar otra carpeta. La carpeta la vamos a llamar Sounds, donde vamos a grabar todos los sonidos. Y vamos a agregar otra carpeta que la vamos a llamar Fonts, donde vamos a grabar todos los tipos de letra que tengan nuestros juegos. Acostumbren a hacerlo así de forma organizada. En las imágenes vamos a darle clic derecho, vamos a agregar elemento existente, y ahora vamos a agregar el contenido que tengamos de imágenes. En este caso yo ya las tengo, por acá no, yo la tengo por aquí en hípica, ya las tengo pues prearmadas del otro proyecto, entonces es muy fácil sacarlas. Solamente vamos a utilizar 3 imágenes. Vamos a utilizar la imagen del caballo quieto. ¿Por qué la imagen del caballo quieto? Porque los caballos no corren hasta que el usuario no le enter, o sea que son caballos estáticos. Luego viene la imagen del caballo corriendo, que la imagen del caballo corriendo es una animación. Entonces le vamos a pasar el strip, que nos va a permitir hacer el efecto de motion del caballo.
Y tenemos una imagen de fondo que es el césped, para que se nos vea pues bonito ahí. Entonces siempre estamos combinando como que foticos con caricatura y eso da muy buena imagen. Entonces vamos a agregar estos tres archivos, los agregamos de uno, ahí nos quedaron. Dentro de la carpeta Images tenemos Animation Horse, que si observáis Animation Horse es el strip de los caballos. Esto también se puede abrir desde aquí del Visual Studio, incluso desde el Visual Studio se pueden editar algunas cositas. Aquí tenemos el strip que nos va a permitir darle movimiento al caballo. Tenemos césped, que simplemente es la hierbita. Y tenemos horse, que es el caballo estático, que simplemente fue recortar un pedacito de la tira. El primero de la tira de imágenes se recortó y se puso ahí de manera estática. Bueno, ahora también vamos a colocar dentro de la carpeta, luego que nos dice, luego dentro de la carpeta Sounds, vamos a agregar los sonidos propios de este juego. Entonces, dentro de Sounds vamos a agregar elemento existente y vamos a, por aquí los tengo, tenemos dos sonidos. Uno va a ser el relinche, que el relinche lo vamos a poner a correr cada n segundos que nos corra, que nos suene el sonido de relinche, y tenemos un MP3 que equivale al trote del caballo. El trote del caballo lo vamos a colocar que nos corra cíclicamente. Entonces aquí lo definimos, ahí está. Luego vamos a tener en la presentación, también nos dice que creemos un archivo de letras llamado font. Entonces fácil, dentro de la carpeta fonts vamos a agregar un nuevo elemento y el nuevo elemento le vamos a decir que es una fuente y la fuente la vamos a llamar font. Y a la font le cambiamos el siguiente parámetro. ¿Qué parámetro? Simplemente le vamos a poner que la letra es letrita negrita. Es lo único que le vamos a cambiar a la fuente. Entonces aquí donde dice Style Regular, le ponemos Bold. Listo. Fácil. ¿Qué vamos a agregar? Vamos a agregar la numeración GainState y la clase, aquí me faltó, y la clase animación que hemos utilizado en ejemplos anteriores. Entonces nosotros ya utilizamos la enumeración GainState y también utilizamos la clase animación, que es la que nos permite hacer el efecto de motion en los objetos. Entonces esas clases son clases reutilizables. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a agregar a este proyecto. Entonces simplemente nosotros aquí dentro de la clase hípica le damos clic derecho, luego le decimos agregar, le decimos elemento existente y busco otro proyecto donde ya las tenga creadas. Para mi caso, las voy a sacar de aquí del proyecto hípica, ustedes las tienen ahí en otros proyectos. Dentro de hípica voy a coger la clase GainState y vamos a coger la clase Animation. Bueno, ¿qué debemos de tener en cuenta con esto? Que cuando yo agrego esto de otro proyecto, posiblemente me cambia el namespace. Para evitarme un using adicional, lo que yo recomiendo es que cojamos este namespace. Por ejemplo, yo aquí lo tengo hípica con tilde y aquí estaba hípica sin tilde. Entonces vamos a pegarlo aquí y lo mismo a la clase Animation. Vamos a colocarle aquí el namespace. Por ejemplo, aquí este quedó de Windows Gain 2. Vamos a cambiarle el namespace para asegurarnos que todas las clases queden en el mismo namespace. Eso nos permite usarlas sin necesidad de darles un using adicional. Luego lo vamos a hacer más técnico. Luego, cuando ya tengamos varias clases, les voy a enseñar a manejar una biblioteca de clases. Pero por el momento no quiero meterme con ese concepto porque siento que los enredaría un poquito más. Es mejor hacerlo así, copiando, así nos toque cambiar los namespace. Bueno, entonces agregamos, hasta el momento no hemos hecho el juego, lo que estamos haciendo es preparando, es como si fuéramos al supermercado y colocáramos todos los ingredientes. ¿Qué necesito? Estas imágenes, estos sonidos, estas clases. ¿Me hago entender? Estamos preparando todo, estamos consiguiendo todos los ingredientes para el juego que vamos a desarrollar. Bueno, ahora, luego de haber agregado estas clases, yo aquí trato pues de documentar la cosa bien. Bueno, ahora vamos a crear una clase Horse. La clase Horse va a ser la que va a pintar los caballos. O sea que cada caballito es un objeto de la clase Horse. Es un objeto de la clase caballo. Y los 5 caballos que vienen siendo una lista de caballos. Entonces en este momento tenemos una lista que va a ser estática de 5 caballitos no más. Pero podrían ser 1000 caballos.
No importa, yo no necesito instanciar esa clase horse la cantidad de veces que deseamos y o sea, la clase horse es una fábrica de crear caballos. Entonces, vamos a crear en nuestro proyecto, vamos a decirle por aquí que vamos a crear una nueva clase y la nueva clase la vamos a crear, la clase horse. Piensen en lo siguiente. Caballo, ¿qué viene siendo? La clase caballo viene siendo una unidad completa que tiene vida propia. El caballo tiene vida. ¿Por qué? El caballo se mueve de un lado para otro, el caballo corre. Entonces ahí tenemos una clase. Pregunta, ¿el meme será una clase? Claro, porque el meme está vivo o está muerto. El meme o da puntos o quita puntos. Los murciélagos, cada murciélago diferente será una clase de lo que vimos ahora. Cada murciélago es un objeto diferente. ¿Por qué? Entonces creamos listas de murciélagos. Ahora, en la clase del jugador, en la clase de la pelea, ¿el alien será una clase? Claro, porque cada alien tiene vida. Cada alien camina. Entonces, cuando ustedes en un juego le sirve a uno para moldear la realidad. Porque uno va mirando que tiene diferentes componentes. Cada componente de eso lo vamos a convertir en una clase. En este momento que tenemos un jueguito muy sencillo que vamos a construir nuestra primera clase de funcionalidad. La clase se va a llamar la clase horse. Ahora, a esta clase horse no nos sirve con esos using que trae por defecto. Debemos de cambiarle los using. Entonces, vamos a reemplazar esos using, se los vamos a reemplazar por estos otros, que son los using necesarios para poder manejar el framework XNA. ¿Está claro? Bueno, señores, ahora vamos a agregar los siguientes atributos privados a la clase horse. ¿Qué atributos privados? Los voy a copiar y luego los explico. Entonces, dentro de la clase horse vamos a tener los siguientes atributos. Ahora, mi recomendación y mi exigencia. Recuerde que nosotros debemos de articular con la competencia en inglés. Código en inglés. Comentarios en inglés, mensajes al usuario en inglés. Traten de hacer todo. Yo pues me descacho, pues ahí tengo, por ejemplo, animación horse. No debería ser animación horse, debería ser toda la palabra completa, listo. Pero tratamos, yo también me voy puliendo ahí para que lo hagamos todo. Ahora, ¿cuáles son los atributos de la clase caballo? Tenemos el nombre del caballo. El caballo se podría llamar Dulcinea, Rocinante, Pata de Oro, caballo de patas blancas, como le quieran poner. Simplemente por facilidad lo vamos a llamar el caballo 1, 2, 3, 4 y 5. Ese es el nombre del caballo. Caballo 1, caballo 2, caballo 3, caballo 4 y caballo 5. Cada caballo, cada objeto de la clase caballo, ¿qué necesita? Una animación, ¿cierto? Una animación que nos va a servir. Nos va a servir para encontrar la posición donde está el movimiento del caballo. Cada caballo que va a tener una posición. ¿Qué nos va a servir la posición? Es la que nos va a servir para desplazar el caballo de un lado para otro. Cada caballo va a tener una propiedad que me diga is running. Is running, ¿qué significa? Si el caballo ya emberracó o si el caballo está quietecito. Y la otra propiedad es una propiedad que me dice la velocidad del caballo. Esa velocidad es la que vamos a ir aumentando al random. Si el caballo tiene más velocidad, pues, y aleatoriamente se gana las máximas velocidades, va a ser el caballo que llegue primero. Si el caballo aleatoriamente es el que va a tener las menores velocidades, ese caballo se nos va a ir quedando de último. ¿Está claro más o menos la lógica del juego? Esos son los atributos de la clase caballo. ¿Cómo así? Eso es lo que diferencia el caballo. Ahora, luego de crear esos atributos, vamos a crear las siguientes propiedades. Y ya le voy a explicar cuál es la diferencia entre atributo y propiedad. Primero las voy a copiar todas y luego las vamos a explicar. Aquí, ahí está. Entonces, venga, miremos. La diferencia entre un atributo y una propiedad es que normalmente los atributos son privados. ¿Por qué? ¿Qué significa privado? Que no se pueden ver sino al interior de la clase. Cuando yo necesito que un atributo de esos sea accesado por fuera de la clase, la recomendación que nos hace el Visual Studio es que le creemos una propiedad pública. Ahora,
No todas las propiedades son de lectura y escritura, me explico. Algunas propiedades tienen el get y otras propiedades tienen el set. Y algunas otras, ¿cómo? No, el enum es otra cosa. El enum es una enumeración para hacer una lista de cosas. Estamos refiriéndonos a las propiedades. Ahora, miren por ejemplo esto. Tenemos aquí la propiedad. Hay unas propiedades que solamente tienen la palabrita get. Hay otras propiedades que solamente van a tener la palabrita set. Y hay otras propiedades que tienen el get y el set. ¿Qué significa eso? El verbo get en inglés, ¿qué traduce? Obtener. ¿Y el verbo set en inglés qué traduce? No, establecer o poner o... ¿Sí o qué? Entonces, get y set es un estándar en la industria de software. Yo todo lo que es get es porque yo lo voy a consultar para mí. Y lo que es set es que yo se lo voy a poner al objeto. Entonces, cuando una propiedad sea get, ¿qué significa? Que es una propiedad de lectura. Yo no la puedo establecer, solamente puedo leer. ¿Algo a entender? O sea, si es privado... ¿Qué significa eso? Que yo no la puedo ni ver. Si la propiedad es privada, yo solamente la puedo usar al interior de la clase. Por fuera de la clase no la puedo ni leer ni modificar. Ahora, si yo a esta propiedad le creo un método get, por ejemplo el método width, ¿qué me está devolviendo? El ancho de la animación. ¿Y el ancho de la animación qué retorna? El frame width que tenga la animación del caballo. Entonces vea que tiene un método get. ¿Qué significa get? Que solamente la puedo leer. O sea, yo solamente voy a poder leer. ¿Por qué? Yo no puedo cambiarle el ancho del caballo en plena ejecución. Eso me haría un daño. Entonces, por eso la definimos solamente get. Lo mismo la propiedad width y la propiedad height. ¿Sí o qué? Ojo con las dos palabritas. Width termina en th y height termina en HT, ese par de hijuemadres de palabras siempre me confunden mucho a mí, pues yo no sé si les pasa a ustedes lo mismo. Ahora, por ejemplo, miramos la posición X del caballo. A mí sí me interesa establecer la posición X o consultar la posición X del caballo en determinado momento. Por eso decimos que la propiedad X y la propiedad Y, que a su vez que nos están obteniendo, nos están dando el píxel X del caballo y el píxel Y del caballo. Entonces recuerden que cada objeto siempre se mira por la esquina superior izquierda. La esquina superior izquierda es la posición más importante, tanto en la pantalla como en todos los objetos que pintemos. Entonces, ¿aquí qué definimos con esto? Estamos definiendo las propiedades. Si se dan cuenta, casi todas las propiedades tienen método. Por ejemplo, la propiedad isRunning es un atributo privado. El atributo privado isRunning, ¿qué tiene? Tiene un atributo que se llama isRunning. ¿Cuál es la diferencia entre el isRunning como atributo y el isRunning como propiedad? Si observáis, las propiedades empiezan en mayúscula. Dice isRunning con la I mayúscula y la R mayúscula. Mientras que el atributo privado isRunning es la S minúscula. Eso es lo que las diferencia. En el estándar debemos de aprender a manejar los estándares. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí estamos corriendo, aquí hay un errorcito de escritura, aquí no es flag, sino flag, ¿sí o qué? Obtiene y establece la bandera si el caballo está corriendo, obtiene y establece el nombre del caballo. ¿Qué hacemos con las propiedades? Solamente es para modificar atributos del caballo en tiempo de ejecución. Bueno, ahora, ¿qué le debemos de hacer a esta clase caballo? A esta clase caballo vamos a crearle el método initialize. ¿El método initialize es cuál? Simplemente vamos a crear aquí, vamos a copiarle aquí este código y lo vamos a explicar. El método initialize es el que se ejecuta después de que yo creé el caballo, que dije, bueno, créeme un nuevo caballo. ¿Qué le vamos a pasar cuando creemos un nuevo caballo? Le vamos a decir, ¿cuál es el nombre del caballo que vamos a crear? Entonces este método initialize lo vamos a crear 5 objetos caballo. Un objeto caballo con el nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4 y nombre 5. Vamos a pasarle la animación. ¿Cuál va a ser la animación que va a ir asociada a ese caballo? Desde este punto de vista, o sea, los 5 caballos en este juego están compartiendo la misma animación, pero yo podría tener 5 strips diferentes, o al menos cambiarles de color. Pero con esta clase ya me va a servir para hacer diferentes caballos de diferentes colores. Aquí, yo por tiempo y por no hacer el video muy largo,
Los 5 caballos son cafecitos, pero yo podría tener el primer caballo café, el segundo caballo blanco, el tercer caballo negro, el cuarto caballo pintado, etcétera. ¿Sí o qué? Podemos cambiarle incluso los colores a los caballos y nos queda más bonito el juego. Los invito a que porten, simplemente escoger esa imagen y cambiarle colorcitos ahí, pues, las personas que sepan Photoshop y que no nos quieren explicar al resto del grupo. Bueno, ahora, y también estamos definiendo cuando inicialicemos el caballo, en qué posición quiero yo arrancar ese caballo. La posición es un objeto de la clase vector 2. Vector 2, recuerden que es, simplemente nos da las dos coordenadas, coordenada en X y coordenada en Y. ¿Qué hacemos en el método initialize? Simplemente le pasamos el nombre del caballo, es el nombre que me pasan como parámetro. La animación va a ser la animación que nos pasen como parámetro. La posición va a ser la posición que nos pasen como parámetro. Y el caballo empieza corriendo o el caballo empieza quieto. Quieto, entonces por eso le decimos is running false. ¿Por qué? Porque decimos que el caballo está quieto. Ahora, y le establecemos a cada caballo por defecto una velocidad de un... ¿Por qué dice 1F? Porque la variable es flotante. Y cuando las variables son flotantes, las constantes flotantes nos toca ponerle esa Fcita al final. Simplemente ese detallito, pues no importa. Ese método inicialize, ¿para qué nos sirve? Para cuando nos da las propiedades iniciales, como su nombre lo indica, del caballo. Ahora, después de haber creado el método initialize, vamos a crear el método update. Recuerden que los métodos update son los más importantes. La lógica de nosotros, el 90% de las veces que tengamos un error, yo les aseguro que búsquenlo en el update. Entonces, ¿qué es lo que hace el método update? Dice, si el caballo no está corriendo para afuera, ¿por qué? Si el caballo está quieto, no hay que hacerle nada. Yo no tengo que cambiar la animación, yo no tengo que hacer nada. Esa validación es muy importante. Si el caballo is running, pero vea que está negado. O sea, si no is running, sálgase, no haga update de ese caballo. Si no hace update de ese caballo, significa que el caballo no se va a mover, el caballo queda así, como el caballo que pisó el billete de 50, se queda así quietecito. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora, si llegó hasta aquí es porque está corriendo. Entonces, si el caballo está corriendo, ¿qué tenemos que hacer? Le decimos que a la posición X del vector, ¿qué hacemos? A la posición X, ¿qué le llevamos? Le llevamos lo que tenga la posición X más la velocidad del caballo. Y esa velocidad es la que vamos a ir alternando al random en el juego. Ahora, ¿qué le decimos? Le decimos que me actualice el caballo y le decimos, si la posición X del caballo llegó al ancho de la pantalla, menos 60 píxeles, ¿qué significa? El caballo ya ganó, ya llegó a la meta. ¿Por qué le ponemos ese menos 60? Porque si lo ponemos hasta el ancho del caballo se nos desaparece en el borde. Es para que quede al menos que se le quede viendo al menos un pedacito de la colita y las paticas de atrás. Esos 60 píxelitos son los 60 píxeles, o sea, el ancho de la pantalla es este. 60 píxeles son aquí, entonces es para decirle que cuando el caballo llegó hasta aquí, porque la posición 00 es la que me define el caballo, pare. ¿Qué le decimos? Ya is running, lo ponemos en false. ¿Para qué? Para que el caballo ya deje de correr. ¿Listo? Ahora, ese es el método update. Y el método draw, sí es muy fácil. Ahora, vamos a agregarle a esta clase, vamos a agregarle la clase horse. Entonces, breve, simplemente aquí a la clase horse, vamos a crearle simplemente el método draw. ¿Y qué es lo que hacemos en el draw de caballo? Llamamos el draw de la animación, porque la clase animación tiene su método draw. Constante en estas clases. Todas estas clases que construyamos nosotros, ¿qué tienen? 1. Hay que cambiarlo using. 2. Se definen los atributos privados que tenga la clase. Que estos cambian, estos atributos privados van a cambiar dependiendo de la lógica del juego. 3. Todas estas clases van a tener un método, que es el método initialize. ¿Qué hacemos en el método initialize? Establecemos las propiedades iniciales del caballo o del objeto que vayamos a hacer. 4. Tienen un método update. ¿Qué hacemos en el método update? Tenemos la lógica del objeto. Este también cambia por cada juego. Y 5, todas estas clases tienen un método draw. El método draw es el que pinta ya la imagen. El más sencillo de todos es el draw. Casi todos los draws son así, de una sola linecita. Pero si vamos a seguir el framework,
El framework XNA nos exige eso. Se lo tienen que aprender. Solo la receta para crear clases propias de juegos. Sí, Jesse. Ahí en ese draw no se inicia con ese. No, ojo. Porque es que aquí, o sea, este es el draw, pero no es el draw de la clase Gain 1. Este draw es el draw de la clase Horse. Este draw de la clase Horse, ¿dónde lo vamos a invocar? Lo vamos a invocar en el draw de la clase Gain 1. Y la clase Gain 1 es la que ya tiene el split bash begin, está encerrado en el split bash begin y en el split bash end. Pero buena pregunta, estás conectada. Ahora, entonces con esto ya terminamos ¿qué? La clase caballo. Pero ¿qué hemos hecho en el juego? Nada. Solamente preparamos ¿qué? Preparamos el tapete. ¿Qué hicimos? Hagan de cuenta que la clase Horse es una máquina generadora de caballos. Eso es lo que es la clase Horse. Es un generador de caballos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear 5 caballos de la clase Horse. Y esos 5 caballos de la clase Horse, ¿dónde lo vamos a poner? Los vamos a pintar en pantalla, que es lo siguiente que vamos a hacer. Ahora, si continuamos aquí con el pastelito, ahora pintemos cómo se va a ver nuestro juego cuando lo ejecutemos. Primero, sin lógica, agregue los siguientes atributos a la clase Gain 1. Voy a copiarlos y ya los explico. Entonces, aquí en la clase Gain 1, que es muy importante saber dónde estamos copiando las cosas. Entonces, en la clase Gain 1, vamos a pegar esto. Primero, ¿cuántos caballos necesitamos? ¿1 o 5? Entonces yo podría definir un objeto llamado Horse 1, Horse 2, Horse 3, Horse 4 y Horse 5. Pero muy aburridor manejar eso así. Es mucho mejor que tengamos una lista de caballos. Entonces, ¿qué estamos creando? De la clase Horse, que fue la clase que acabamos de crear, estamos creando ¿qué? Una lista de la clase Horse. ¿Cómo la llamamos? Horses. ¿Qué tenemos? Los caballos. Entonces tenemos un objeto llamado caballos. Todos los 5 caballos están metidos dentro de un solo objeto. Llama caballos. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener una textura para los caballos estáticos. Vamos a tener una textura para el césped. Vamos a tener una textura para la letra. Vamos a manejar unos estados de juego. Si el juego no ha iniciado, si el juego está corriendo, si el juego terminó. Eso ya lo explicamos la clase pasada. Vamos a tener el efecto de el relinche y vamos a tener el sonido del trote del caballo. ¿Listo? Yo porque no encontré el sonido de una hípica. Pero cuando es una hípica suenan unas campanas, tin, 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 y salen los caballos. Si lo encuentran les queda mucho mejor pues el juego, ya me aburrí de buscarlo. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos 2 propiedades que esas no nos faltan en los juegos. El width y el height, que es el ancho de la ventana y el alto de la ventana, ¿cierto? ¿Para qué tenemos 2 propiedades? Para facilitar el manejo. Ahora, ahí está, entendido las propiedades que estamos manejando. Son las propiedades de la clase Gain 1. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a cambiarle la resolución a la ventana. Ese cambio de resolución se lo hacemos en el constructor de la clase Gain 1. Le estamos colocando de ancho 1200 píxeles y de alto 550 píxeles. ¿De dónde sale ese 1200 y 550? Vean qué belleza. Simplemente, mis papacitos, ¿de dónde nos sale? Nos sale de lo que mida la imagen de fondo. Entonces, si yo no sé cuánto mide mi imagen de fondo, breve. ¿Sí? Pero espérate que esto lo abrí fue con... Abrámoslo con... Bueno, con Paint también me hubiera servido, pero aquí lo voy a abrir con esta otra cosa que se llama con Microsoft Office. Aquí en Microsoft Office me dice... miento. No tiene que ser igualitas. Por ejemplo, mira que esta imagen es más grande. Yo ahí la recorté, pero normalmente yo acostumbro que la imagen de la ventana sea igual a la imagen del fondo que tenemos. En este juego no nos importa mucho, sí. Se le puede cambiar el tamaño de la ventana. Siempre sale la chiquita. Viejo, ¿usted está en esta clase o usted está en cuál clase? Vea lo que estamos haciendo. Eso es lo que estaba explicando en este momento.
¿Cuál ventana? No, este width, papi, este width es el tamaño de la ventana y ese height es el ancho de la ventana. Es que si se puede hacer para que la ventana maximice y la imagen. No, no la podemos maximizar. Mira, esto no es un Windows Phone, diferente. Recuerden que estos juegos yo los puedo compilar para teléfono en Windows con sistema operativo Windows, o lo podemos compilar para una consola Xbox. Ahí el concepto es diferente. Entonces ahí no hay, usted en un teléfono no maximiza y no minimiza. Usted tiene que definir el tamaño que es preciso siempre. Entonces, por eso es que opera diferente. Yo por lógica podría hacer un botón para averiguar cuál es el tamaño de la ventana, y cuando el programa, o sea, yo por lógica puedo averiguar mi tarjeta gráfica cuánto tiene de ancho y hacer que en tiempo de ejecución el tamaño se acomode al máximo de la ventana, pero como tal, ese es un maximizado, pues lo hago yo pedaleado. No es que tenga una propiedad por allá que diga ejecute maximizada, no aplica en estos juegos. ¿Está satisfecha la pregunta? Bueno, ahora, le estamos definiendo que son 1200 píxeles por 550 píxeles a lo alto, 1200 a lo ancho y 550 a lo alto. Bueno, ahora, continuando por aquí, ¿qué vamos a hacer? En el load vamos a cargar algunos de los objetos que necesitamos usar. Entonces aquí en el load, ¿qué vamos a cargar? Entonces primero, vamos a decirle que el caballo quieto, la textura del caballo quieto está en Images Horse 2. Vamos a decirle que el césped está en imágenes, se llama césped 2. Que la letra está en la carpeta Fonts, ojo que aquí me falta una S, está en la carpeta Fonts y se llama Font. Y que el sonido está en la carpeta Sounds, y uno se llama relinche y el otro se llama trote caballo. Tengan en cuenta que hay una diferencia. Los MP3 los vamos a utilizar para música de fondo. Lo trabajamos con el objeto Sound. Los efectos de sonido los debemos de cargar en formato WAV y son de la clase Sound Effect. ¿Listo? Muy bien, cargamos los objetos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un método que se llama Draw Static Horses. Vamos a ver cómo opera este método Draw Static Horses. Lo agregamos aquí al final. ¿Para qué nos va a servir este método? Simplemente este método, ¿qué va a hacer? Nos va a pintar los 5 caballos quietecitos. Entonces, ¿qué le decimos? Dibuje la textura estática del caballo en la posición post, que nos la van a pasar como parámetro, o sea, tantos píxeles corridos hacia allá. El primer caballo va a ser 10 píxelitos hacia abajo, el segundo 100 píxelitos, 190, 280 y 370. ¿Ahí qué va a hacer? Va a dibujar 5 caballos que van a estar sobre el mismo eje Y, que van a estar sobre el mismo eje X, pero que van a ir variando las posiciones del eje Y para pintar. Este método Draw Static Horse, ¿de dónde lo vamos a llamar? Este método lo vamos a llamar desde el draw de la clase. Pero lo primero que hacemos, vamos a definir en el método initialize, vamos a decir que el juego no ha empezado. ¿Cómo decimos que el juego no ha empezado? Recuerden que tenemos una enumeración que se llama la enumeración GainState. La enumeración GainState es simplemente, recuerden lo que es una enumeración, es una listita de palabras que yo puedo tener. Entonces aquí definimos que la enumeración GainState, ¿qué tiene? Uninitiated, o sea, no iniciado, running, corriendo, o finish, terminado. Entonces lo que hacemos es que le vamos a decir aquí en el initialize, vamos a decirle, aquí en el initialize, vamos a decirle que nuestro juego, ¿cómo va a arrancar nuestro juego? Nuestro juego inicia no iniciado. ¿Para qué? Para que el usuario tenga que darle enter, para que el juego arranque. Y eso lo vamos a controlar desde el update de la clase Gain. Ahora,
¿Qué hacemos ahora en la clase draw? En la clase draw vamos a colocar estas líneas. Y mira que en este draw, Jesse, ahí sí se coloca el sprite begin y el sprite end. Entonces aquí en el draw de la clase principal, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo primero sprite batch begin. Eso hay que ponerlo. Y tiene que finalizar con el sprite batch end. ¿Qué pintamos? Primero le pintamos el césped. ¿Dónde lo pintamos? Lo pintamos en la posición 00. O sea, pegadito toda la esquina allá. Le estamos diciendo que si el juego no está iniciado, y de hecho el juego no está iniciado, no hemos cambiado el estado del juego, ¿qué le estamos diciendo? Que me dibuje los caballos estáticos. ¿Desde qué posición? Desde la posición 10. Y que nos coloque una letrita que diga Ready to start. Press Enter key. ¿Para qué? Para que ya cuando el usuario presione Enter, los caballos se emberraquen a correr. Vamos a probar lo que llevamos hasta el momento. Si probamos hasta aquí, y si no me he equivocado, si no me hace quedar mal, y si le da por la gana de compilar alguna vez en la vida, ahí sale. ¿Listo? Ahí salió. Tenemos los 5 caballos estáticos. Esta colita significa cada caballo, recuerden que está encerrado en un rectángulo. Esta viene siendo la posición de referencia de cada caballo, la esquinita superior del rectángulo. O sea que aquí ¿qué tenemos? 10 píxeles corridos hacia la izquierda ahí. El primero es con 50. 10. Entonces aquí tenemos 10, 10. Esta viene siendo la esquinita. Esta esquinita de aquí, la 10, 10 viene siendo la esquinita de referencia del primer caballo. El otro caballo viene como en la 10, 100, en la 10, 100, no sé qué, taque. Entonces aquí ahí pintamos los caballos. Hasta el momento no hemos utilizado las animaciones. El caballo está quieto. Ahora vamos a darle vida al juego. Para darle vida al juego, ¿qué necesitamos? Que los caballos se emberraquen. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ahora, si continuamos con mi pastelito, aquí ¿qué dice? Vamos a agregar un método que llama el método addHorse. ¿Para qué nos va a servir el addHorse? Como su nombre lo indica, el método addHorse sirve para adicionar un caballo. Cuando adicionemos un caballo, es que una animación, o sea, vamos a crear objetos de la clase caballo. ¿Qué vamos a agregarle? El nombre del caballo. ¿En qué posición X lo deseo adicionar? Y en qué posición Y lo deseamos adicionar. ¿Qué es lo que hacemos dentro de este método caballo? Creamos la animación, le decimos que la animación, las imágenes que va a tener la animación están dentro del recurso que llama animación HORS2. Inicializamos la animación. ¿Quién recuerda esos parámetros? ¿Qué significa el 150? El ancho de cada caballo. El 98, ¿qué significa? El alto de los caballos. El 5, el número de caballos que hay en el motion. Y 50, la velocidad. Si yo disminuyo este número, ¿el caballo va más rápido o más lento? Va más lento porque es el número de veces que se refresca. Si lo aumentamos, el caballo va más rápido. ¿Qué significa este 1F? Al 100. Ahí está el 100, o sea, al 100, ¿qué significa? Al tamaño natural. Si le coloco un valor por inferior a 1, por ejemplo, le coloco 0.8, 0.5, me lo estoy haciendo al 80% del tamaño natural. O si le ponemos un número superior al 1, por ejemplo, le ponemos 1.5, lo estamos creando al 50% adicional del tamaño que tiene. Entonces, esta clase es muy chévere, porque es una clase que yo cambio los parámetros y la podemos reutilizar en cuanto juego hagamos. Es más, de hecho, yo casi todos los juegos que he hecho he utilizado la clase de animación. Toca hacerlo. ¿Sí o qué? Claro, cuando yo esté adicionando el caballo, aquí le cambias la textura. Entonces adicionas el caballo 1 con la animación 1, adicionas el caballo 2 con la animación 2. Podés pasarle al parámetro addHorse la textura o el nombre de la imagen y ya lo adicionas ahí. Ya es la magia tuya para que los caballos tengan diferentes texturas. Ahora, ¿qué hacemos con este método? Creamos un objeto, vean esta belleza. Le decimos que de la clase horse estamos creando un objeto llamado horse, que es un nuevo caballo.
Ese nuevo caballo, ¿qué hacemos? Lo inicializamos. Recuerde que el método initialize está en la clase caballo. ¿Qué le pasamos de parámetro al initialize? Le pasamos el nombre del caballo, qué animación va a tener y en qué posición va a arrancar. ¿Recuerdan que eso lo definimos en el initialize? Dale, verá. En el initialize de la clase horse, ¿qué dijimos? El nombre, qué animación y qué posición. Eso es lo que le estamos pasando aquí cuando adicionamos el caballo. Le pasamos el nombre, le pasamos qué animación tiene y qué posición va. Y luego le decimos a la colección de horses, que son los caballos, le adicionamos ¿qué? El caballo que acabamos de hacer. Pero como este método addHorse lo vamos a llamar 5 veces, uno por cada caballo. Entonces vean pues dónde hacemos eso. Luego de hacer esto, en el método load vamos a adicionar los caballos, que aquí es donde lo llamamos 5 veces. Entonces en el método load, vean lo que hacemos. Después de cargar los sonidos, aquí no importa el orden, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a adicionar los caballos. Entonces cuando adicionamos los caballos, ¿qué adicionamos? Aquí adicionamos el caballo 1 en el píxel 10, 50 hacia abajo, el caballo 2 en el píxel 10, 140. ¿Y qué hacemos? Adicionamos ¿qué? 5 caballos. Vea que estamos multiplicando de una misma clase, estamos fabricando 5 caballos. Es decir, de la misma plantilla, estamos creando 5 caballos. ¿Listo? Bueno, entonces, adicionamos los caballos. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Desplegar esos caballos, empezar a moverles la posición cuando el usuario presione Enter, ¿qué hay que hacer? Empezar a desplazarles el eje X, para que den la impresión de que los caballos están corriendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el initialize vamos a ¿qué? Primero, vamos a inicializar esa lista de caballos. Le decimos que los caballos es igual a una nueva lista de caballos. Ahora, vamos a agregar el método playMusic. Ese siempre lo copiamos también, porque ese método playMusic es el que nos sirve para poder sonar las cancioncitas de MP3. Este no tiene lógica. Entonces, cópielo y pégalo en todos los proyectos donde usted necesite poner musiquita. Vamos a poner aquí el playMusic. Lo adiciono aquí al final, ahí nos quedó. Y también vamos a crear el método updateHorse. Pues esta belleza del método updateHorse. Vamos a agregarle este. Lo voy a pegar aquí. Y luego de que lo pegue, este método updateHorse lo vamos a llamar desde el método update. ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan del for each? Le estoy diciendo, para cada caballo, en la lista de caballos, ¿qué es lo que hacemos? Un horse update. ¿Y qué hacemos con el horse update? Es el que pinta el nuevo movimiento, el que modifica, el que me cambia las imágenes en la clase animación para que el caballo tenga movimiento. ¿Y de dónde llamamos este horse update? Este horse update, bueno, vamos a crearle, no, porque uno es update horse. Espérate un tico. Sí, aquí tengo un error en la presentación. Yo les digo cuál de los dos es el que se queda. Se queda el que es con S, porque realmente es update horse, no es uno sino horses, eso. Vamos a adicionar el método update horses. Entonces voy a cambiar este. Vamos a ponerlo aquí, simplemente la S. Es muy importante hacer un buen manejo de los plurales y los singulares. Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Estamos creando un método que se llama updateHorses. ¿Qué es lo que hace el método updateHorses? Me actualiza el estado de todos los caballitos. Entonces, que este método updateHorses, ¿de dónde lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar desde el update de la clase gain1. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, luego, ¿qué hacemos con esto? Luego lo que vamos a hacer en el update de la clase principal, cuando llego al update solito, es porque es el update de la clase gain1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adicionar estas lineecitas.
Las voy a copiar y luego de copiarlas ya las vamos a explicar aquí donde dice add your update logic here. Recuerden que el método update es el método más complicado, es donde tenemos que meter la lógica del juego. Vamos a explicarlo. Lo primero que hacemos es que capturamos el estado del teclado. Para capturar el estado del teclado definimos una variable que es definimos un objeto que es de la clase keyboard state, lo llamé keyboard y decimos que eso es igual a keyboard.get. ¿Se acuerdan que el get aparece en todo lado? Ustedes lo encuentran get es porque estamos obteniendo y set es porque estamos estableciendo. Entonces le decimos obtenga. Si presionan enter en el teclado, ¿cómo se pregunta eso? Decimos keyboard is key down. O sea, si han presionado la tecla enter, ¿qué hacemos? Si el juego está finalizado, no, el juego no está finalizado, ¿sí o qué? Como el juego no está finalizado es porque el juego está ¿qué? Entonces decimos que el juego está running. Y cuando el juego esté running, ¿qué hacemos? Ejecutamos la música de trote para que nos funcione el trote allá en background. ¿Y qué es lo siguiente que le hacemos? Vamos a definir, bueno, aquí definimos una variable de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo siguiente, cada 3 segundos, ¿qué hacemos? Porque aquí es tiempo módulo 3000, ¿qué significa? Que cada 3000 milisegundos son 3 segundos, ¿qué hace? Sale un relinchito, o sea, los caballos relinchan cada 3 segundos, ¿listo? O sea, si el juego, eso no alcanzan a relinchar sino como 1 o 2 veces, porque el juego no dura mucho, ¿cierto? Cada corridita. Ahora, sí, cuando lo cargamos, o sea, game time es un parámetro del método update. Si tú le dices game time.total milliseconds, te da el total en milisegundos. También lo puedes tener en segundos, en minutos, en horas. Él te da el tiempo. Tú le dices ahí punto y él te refresca una lista de todas las cosas que le puedes sacar a eso. Ahora, aquí ¿qué le estamos diciendo? Este sí time módulo 2, ¿por qué lo pusimos? Este lo puse porque el juego me terminaba muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ahorita lo cambiamos. Ese time módulo es para qué? Para que apenas cada 2 milisegundos me refresque el estado de los caballos. Porque si no, eso es para que me lo termine en la mitad del tiempo. Seguida, si le cambio este módulo, se van a dar cuenta que el caballo termina más rápido o más ligero. ¿Qué creamos? Creamos un objeto de la clase random, que es para crear un aleatorio. ¿Y qué le decimos? Para cada caballo en la colección de caballos, ¿qué le decimos? Le estamos diciendo que el caballo le ponga una velocidad que es un número aleatorio ¿entre cuánto? Entre 0 y 9. Entonces, si le da una velocidad de 0, ¿cuánto avanza el caballo? No, si le da una velocidad de 0, no avanza nada. Y si le da una velocidad de 9, pues avanza un pedacito más grande. Entonces, el caballo que más aleatorios, en que el promedio, que saque mayor número de aleatorios grandes, es el caballo que va a ganar. Por eso es muy difícil. Uno nunca sabe qué caballo va a ganar. El juego es totalmente honesto. Ahora, ¿qué le está diciendo? Y le ponemos el atributo, le ponemos que el caballo está corriendo. Ahora, luego, ¿qué hacemos con eso? Llamamos el método updateHorses. ¿Qué hace el método updateHorses? Es el que nos repinta la animación. ¿Cómo nos va a repintar la animación? Nos la va a repintar con la velocidad que le pusimos. Ya el caballo va a aumentar la velocidad que le pongamos. ¡Listo! Ahora, ¿qué hacemos para terminar? Y ya estamos que acabamos. Bueno, vamos, como nosotros necesitamos obtener la posición del caballo. Si el caballo está en la posición 1, ¿cuál es el? Voy a crear una clasecita aquí que se llama posición. Simplemente es para identificar cada caballo, identificar el nombre del caballo y cuál es la posición X del caballo donde está trabajando. Entonces, la posición X nos va a dar el desplazamiento a lo ancho. Es para poder ordenar esta lista y poder saber qué caballo va de primero y qué caballo va de segundo. Entonces, vamos a agregar esta clase posición al explorador de soluciones. Vamos a agregar la clase position. Y dentro de la clase position, simplemente agreguemos estos dos atributitos, que son el nombre de caballo y en qué píxel va.
y vamos a obtener un método que nos diga cuáles son las posiciones de los caballos, que una vez nos lo ordene, del caballo que va más adelante al caballo que va más atrás. ¿Cómo hacemos eso? Aquí tenemos, vamos a agregar un método que se llama el método getPositions. Entonces vamos a crear aquí en la clase gain1, vamos a crear, aquí se me fue una palabra de más. Vamos a copiar estas y las vamos a pegar aquí. Ahora sí. Pucha, estoy copiando. No, espérate. Estoy copiando los. Get positions, ahí está. Copiamos aquí, esto viene, se pegas acá. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué hacemos con el método positions? Ah, bueno, es que aquí dice position. ¿Y cómo lo llamé yo? Postion. Caramba. Vamos a decirle, esto se llama position. Listo, ahí está ya bien. Control punto. Ahí está, cuando lo cambio a que automáticamente me cambia el nombre del archivo. Listo. Entonces tenemos ahí la clase position, ahí está. Entonces vean pues lo que vamos a hacer con el método getPosition. El método getPosition hace dos cosas muy importantes. La primera, me devuelve, vea que él devuelve un string. Ese string es el orden de los caballos, cómo va todo el tiempo. Y la otra cosa muy importante que hace el método getPosition es que me dice si el caballo, me dice si el juego terminó o no terminó. ¿Cuándo termina el juego? Cuando todos los caballos llegaron a la línea meta. Cuando todos los caballos llegan a la línea meta es que ya gana el juego. Entonces, ¿qué le decimos? Él lo que hace aquí es que crea una lista de posiciones y por cada caballo obtiene su posición. Ahora sí, espérate que aquí hay un errorcito. Aquí no es graphics.width, sino simplemente la palabra width que nos da el ancho de la ventana. Yo arreglo de una vez aquí la presentación. Aquí no es graphics width, sino width solito. Listo, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciéndole aquí? ¿Cómo sabemos si el juego terminó? Vean que la variable endgame asume que el juego ya terminó, o sea, la inicializamos en verdadero. Entonces, ¿qué le dice? A fin del juego, ya es lo que tiene fin de juego y posición en X del caballo sea mayor que el ancho menos 60 píxeles. ¿Por qué el ancho menos 60? 1200 que mide la ventana, menos 60 píxeles nos da 1140. Entonces, cuando todos los caballos hayan pasado del píxel 1140, ¿qué significa? Que ya el juego ha terminado, que ya todos los caballos ganaron. Entonces, cuando ya todos los caballos ganaron, ¿qué hacemos? Le tiramos la variable endgame. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Le decimos que si la variable endgame, entonces, ¿qué le decimos? Le cambiamos el estado del juego, lo cambiamos a ¿cómo? Lo cambiamos a finalizado. Ordenamos la lista de posiciones. Estas instrucciones que hay aquí, ¿qué hacen? Me ordenan las posiciones de forma descendente para que queden arriba los caballos que vayan en el X más adelante y abajo los caballos que quedan en la posición X más atrás. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Simplemente devolvemos las posiciones de los caballos. ¿Para qué? Ese método getPositions lo vamos a utilizar cada que llamemos un caballo. Entonces, aquí dice, reemplace las líneas del draw por las siguientes. Voy a coger este draw, que es el nuevo, y voy a pegarlo aquí en el viejo draw. Señores, regálenme silencio por favor que ya vamos a acabar. Listo. Entonces, pues lo que hacemos en este draw. ¿Qué cambió? Entonces, ¿qué hace? Si el caballo está corriendo, ¿qué hace? Dibuja los caballos. Dibuja cada caballo y lo dibuja. Y después de dibujar el caballo, ¿qué hace? Este horse order obtiene las posiciones. Ese getPosition es el que me dice si el caballo va de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, que el orden en que va cada caballo. Luego, ¿qué nos dice? Si el juego no está iniciado, entonces, ¿qué le decimos? Que presione Enter para continuar. Ahora, de lo contrario, ¿qué pasa si el juego no está en estado running y si el juego no está en estado no iniciado? ¿Qué significa? ¿Que está en estado qué?
De lo contrario, es porque el juego está en estado finish. Y si está en estado finish, ¿qué hacemos? Paramos. Ponemos todos los caballos estáticos en la posición 1050 para que todos nos queden alineaditos allá al final. ¿Y qué le decimos? Le decimos game over y le pintamos las posiciones como quedaron. Y le decimos que quiere empezar de nuevo, que vuelva a presionar enter. Si vuelve a presionar enter, ¿qué significa? Miremos aquí el method day. Aquí en el loop day eso ya lo hayamos hecho. Me perdió el loop day. Busquémoslo aquí más fácil. Si ustedes miran aquí el method day, vea que cuando se presiona enter, él pregunta que si el estado es finalizado, ¿qué hace? Vuelve a colocar todos los caballos en el píxel. Ah, bueno, aquí hay un error. Aquí debería ser en el píxel 10, que ahí es donde arrancan. ¿Sí o qué? Y luego vuelve a decir que el estado del juego está corriendo. Vamos a probarlo ya funcionando, a ver si es verdad tanta dicha. Ahí están los caballos. ¿Ready to start? No, me voy con el 3. Con el 2. Bueno, vamos a ver. 1, 2 y 3. Arrancan. Ahí empiezan. Ataque. Entonces, ¿quién ganó? Ah, quedó el 2. El 2. ¿Cómo? No llega el 3. Vamos a darle. Entonces le damos a enter de nuevo. Y ahí vuelve a arrancar. Entonces es un caballo muy tramposo. No, si la le va a correr. No, es totalmente al azar. Si es que ya no queda, no. Allá ganó el 4. Eso es totalmente al azar, muchachos. Vuelvo a correr. Ahora, vean lo que pasa. Vea. ¿Se acuerdan de esta variable, de este módulo que hay por acá? Este módulo que hay por acá, que era como raro, aquí en el módulo 2. ¿Para qué es ese módulo 2? Porque para el tiempo en que va a refrescar, pongamos si le ponemos módulo 3, vea que el juego es más lento. Se demoran más en llegar los caballos, vea. Queda mejor con 3, ¿cierto? Listo. Es más, y si no es mucha la diferencia, ¿cierto? Pero si le ponemos, por ejemplo, 5, vea lo que pasa. Ahí nos va a darle. No. Antes, entre más lo aumentes. Eso. Sí, es más lento. Créanme que es más lento. Mejor así, dejémoslo. Creo que 5 es buen número. ¿Listo? Si le ponemos 1. Esta cancha le da ese pasto le da un beneficio. Ah, sí. Los caballos parecen en el día a día, parecen más Vea. para allá. No, es diferente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que significa eso? Que no en todas las vueltas del ciclo los caballos aumentan. Entonces, si le aumentas ese módulo, ¿qué significa? Que solo en ciertas vueltas del ciclo aumenta. Pero la diferencia no es pues que uno diga, uy, bruto, qué diferenciota esos caballos. Pero que si le ponemos un número grande, ahí sí lo vas a ver diferente ya. Caramba, esto me está haciendo quedar mal. Algo pasa. Bueno, ahí sí veo que al final se quedó y que... Listo. De eso, sí, es que eso, ahí juegan varios factores. De todas maneras, yo me acuerdo que yo casi no cuadro esta joda cuando lo hice. Al último me tocó ponerle eso porque es que el juego me terminaba como una bala. Démoslo así. Ahí está. Siempre gana. Bueno, señores, este fue el ejercicio, así terminamos. Ahora, luego de haber terminado, sigue el taller número 8. Ah, bueno, resulta que el taller número 8, yo ya tengo fotico, se los voy a explicar de una vez cómo lo vamos a hacer. Taller número 8, abramos aquí, es este. ¿Qué deben de hacer ustedes? Me van a pintar un mundo, va que aquí el juego ya arrancó iniciado, y en el mundo van a colocarme abajo un carrito de bamberos. Pues yo escogí princesas de Mario Bros, pero cada uno ya escogerá muñequitos, pues yo los puse sin animación. Si lo quieren poner ya animando un muñeco ahí, haciendo ahí cualquier payasada. ¿Cuál es la idea aquí? Que el carro de bomberos, que se me están tirando, pues se supone que se están tirando de un edificio en llamas. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Estoy agarrando las princesitas. Ahora, a medida que el juego avanza, la cantidad de princesas empieza a aumentar y va a llegar un punto en que este carro, ay, jue madre que se me va a llegar el punto en que este carro de bomberos no es capaz de pescarlas.
Sí le puedes poner más velocidad, pero lo quise poner así medio lentito, adrede. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el juego pierde. ¿Cómo? No, porque es que así no pierde uno nunca. La idea es que el juego se vuelva difícil la idea es que se pueda perder. Por ejemplo, aquí ya se me han pasado, no tengo sino 2 vidas. Ahora, ¿qué le quedó faltando a este juego? Le pueden poner sonido, una sirena de fondo. Cuando le pongan sonido, vamos a hacer lo que pierdo, que ya me cansé. Ahí está. Si se me van todas las princesas, ahí cuánto dice, recogimos 103. Ese es el siguiente reto. Bueno, señores, si le ha gustado, ya sabe qué tiene que hacer. Muchísimas gracias.